Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los diferentes elementos de los tributos. Un tributo es una obligación de pago de una cierta cantidad de dinero a la administración pública, ya sea al Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, por parte de los ciudadanos y de las empresas, por la realización de un acto o hecho que generalmente manifiesta una capacidad económica. De esta definición podemos extraer los 10 elementos que conforman los tributos, y que son: el hecho imponible. Es la acción que origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, comprar un producto, tomar un avión o cenar en un restaurante constituyen hechos imponibles, ya que realizar estas acciones tiene como consecuencia el pago de un impuesto, como puede ser el IVA. La base imponible. Es la cuantificación económica del hecho imponible según la regulación establecida para cada tributo. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, la base imponible está constituida por la renta del contribuyente, la cual se obtiene sumando los ingresos que recibe por todos los conceptos y restando los gastos necesarios que ha tenido que hacer para obtenerlos. La base liquidable es la cantidad de dinero que resulta después de restar a la base imponible las reducciones que estén previstas en la normativa de cada tributo. En el caso de que no exista ninguna reducción, la base liquidable coincidirá con la base imponible. El tipo impositivo, también denominado tipo de gravamen, es un porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener la cuota tributaria. Por ejemplo, el tipo impositivo general del IVA en España es del 21%. La cuota tributaria. Esta se obtiene como resultado de aplicar el tipo impositivo a la base liquidable. Por ejemplo, si decides comprar una televisión que tiene un valor de 100 euros y cuenta con un IVA del 21%, la cuota tributaria que deberás pagar es de 21 euros. Es decir, acabarás pagando por el televisor 121 euros. La cuota líquida o deuda tributaria es la cantidad que se debe pagar a la administración pública correspondiente. Es el resultado de sumar o restar a la cuota tributaria los recargos y deducciones establecidos por la norma del tributo. En el caso de que no existan recargos y deducciones, la cuota líquida coincidirá con la cuota tributaria. Cuota diferencial. En algunos impuestos como el IRPF, a la cuota líquida habrá que restar las retenciones e ingresos a cuenta para obtener la cuota diferencial, cuyo resultado puede ser positivo, en cuyo caso habrá que pagar Hacienda, o negativo, en cuyo caso será Hacienda la que nos paga a nosotros. Contribuyente. Es la persona física o jurídica sobre la que recae el impuesto. Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica que, según la ley, queda obligada a cumplir las prestaciones tributarias y las obligaciones materiales o formales. Esta figura puede coincidir con la figura del contribuyente, como sucede en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, o puede no coincidir, como ocurre con el impuesto sobre el valor añadido, donde el contribuyente es el consumidor final, pero el sujeto pasivo es la empresa profesional que realiza la entrega de bienes o prestación de servicios, y la cual es la encargada de reintegrar el importe del IVA a la administración pública. Periodo impositivo. Se define como el plazo de tiempo que se corresponde con la liquidación del impuesto. En el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, este periodo coincide con el año natural. Antes de despedirme, comentar que en el anterior vídeo, que te dejo por aquí en las etiquetas, explicamos en profundidad los tributos y vimos los diferentes tipos que hay. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.